lo perdono. Suponga que le contesta, oh, no hay necesidad de que me perdone, yo ya me he perdonado. Luego suponga que otra persona que presenció todo esto les dice, oh, ninguno de ustedes necesita preocuparse, yo ya les perdoné a ambos. Mas fue usted el que recibió el puñetazo en la nariz. Amigo, solo la persona que recibió el golpe puede perdonar. Entienda que el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios, y únicamente Él puede perdonar el pecado. Abandone todas esas fábulas psicológicas que dicen que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y afirmarnos los unos a los otros. Existe un Dios santo. Dios es un Dios santo, y el pecado es un ultraje, un reproche, una rebelión contra un Dios santo que no dejará al pecado sin castigo. El texto de hoy indica 3 verdades maravillosas sobre cómo Dios perdona el pecado y sobre cómo se hace Dios cargo del pecado. La primera es el sufrimiento vicario de la cruz. ¿Lo anotó? El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa en lugar de, suplente, sustituto. Miremoslo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, es decir, Jesús, el Hijo de Dios, quien es justo, quien nunca pecó, nacido de la Virgen, sin mancha, sin pecado, el justo murió por los injustos. Cuando dice los injustos, está hablando de usted y de mí. Nosotros somos los pecadores. Él llegó a ser nuestro sustituto. A través de toda la Biblia, Dios ha enseñado la sustitución. ¿Qué es la Pascua? Bien, en el Antiguo Testamento, Dios dio una profecía e ilustración de la cruz del Señor Jesucristo. Por ello, instituyó el ritual del Cordero de la Pascua en Éxodo 12. Había juicio sobre la tierra a causa del pecado, pero Dios le dijo a su pueblo que tomara un cordero sin mancha, sin imperfección, y que lo sacrificara. La sangre del cordero debía ser untada en el dintel y los 2 postes de la puerta de sus casas. La sangre del cordero debía ir no adentro, sino afuera, expuesta públicamente, sin vergüenza. ¿Lo ha pensado? Debía ir afuera en el dintel y los 2 postes. Imagínese a una persona con la sangre en un recipiente, untando la parte superior de la puerta y los 2 postes a los lados de la puerta. ¿Qué ha hecho? Ha hecho la señal de la cruz. Desde hace tanto tiempo atrás, Dios ya estaba ilustrando y profetizando que es por la sangre que se perdona. Dios dijo a esos israelitas hace muchos años, cuando vea la sangre, pasará Jehová a aquella puerta. La palabra Pascua proviene de pasará. Dios pasará sobre usted cuando la sangre es aplicada. Pero si pone la sangre bajo sus pies y pasa sobre ella, Dios no pasará sobre usted. Pero cuando usted se pone bajo la sangre, el ángel de la muerte, el juicio de Dios omnipotente, pasará sobre usted. Este Cordero de la Pascua es una ilustración del Señor Jesucristo. Por favor, busque Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora escuche esto. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. A un lado está el monte de los olivos, donde Jesús oró en Getsemaní. Y al otro lado el monte Moria, donde Jesucristo murió. El monte Moria, el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo, Isaac. El mismo lugar donde se construyó el templo. El monte de los olivos y el monte Moria están a pocas millas de Belén, donde Jesús nació. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores para criar corderos muy especiales, los corderos de la Pascua. Eran los más finos,
los mejores, y se los criaba en Belén. La semana de la Pascua, esos corderos venían desde los campos de Booz en Belén hasta el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas para ser examinados por el sumo sacerdote, los levitas y por los otros sacerdotes. Y el mismo día, bajando el monte de los olivos y subiendo el monte Moria, venía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, montado sobre una asna. El mismo día, el domingo de Palmas, la Pascua, entraban a la ciudad los corderos y el Cordero de Dios. El mismo día, ya hace tanto tiempo. Cuando esos corderos llegaban al templo, los sacerdotes comenzaban a examinarlos. Les chequeaban la boca, la lana, los pequeños cascos, los ojos, incluso los párpados. Si había algún defecto, ese cordero no era digno. Tenía que ser un cordero especial, un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero al mismo tiempo que esos corderos venían, el Cordero de Dios también venía. El cordero nacido en Belén. María tuvo un corderito. Su lana era blanca como la nieve. Jesús nunca conoció el pecado. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen, el Cordero sin mancha de Dios. El Cordero del que habló Abraham en el monte Moria cuando dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No un cordero para sí mismo, sino que él mismo será el cordero. Dios se proveerá de cordero. ¿Se da cuenta cómo todo encaja? Si Jesús hizo tanto, ¿por qué la mayoría de los evangelios se concentran en la última semana de la vida de Jesús? ¿Se lo ha preguntado? Porque este es el clímax de todo. Y es en esta última semana que Jesús es examinado por los fariseos, los saduceos y los herodianos. Él fue examinado por los líderes civiles. Y todos tuvieron que decir, no hallo en él ningún delito. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús, el Cordero perfecto de Dios, los podía mirar a todos aquellos y desafiarles, ¿quién de vosotros me redarguye o convence de pecado? Él era el Cordero sin mancha, sin contaminación, y estaba siendo examinado para la Pascua. Los sacerdotes llegaban el día cuando el Cordero de la Pascua debía ser sacrificado. A las 3 de la tarde el sacerdote levantaba la barbilla de ese corderito sin defecto y tomando su filoso cuchillo, le cortaba la garganta. Al mismo tiempo que esto sucedía, sobre el cruel monte Gólgota, el Cordero de Dios vertía su preciosa sangre real y roja como los rubíes por los pecados de la humanidad. Y Jesús dijo sobre la cruz, consumado es. Consumado es. La deuda está totalmente pagada. Sacerdotes pueden irse ya a sus casas. Levitas pueden bajar sus cuchillos. Pastores, su trabajo ha terminado porque la deuda quedó cancelada. Amén. Aleluya. Consumado es. Jesús, el Cordero de Dios, murió sobre la cruz. El propósito de la cruz es la sustitución, y la Pascua nos lo ha mostrado en una forma muy clara y simple. A su vez, cuando el Señor Jesucristo murió, Él cumplió otro simbolismo del Antiguo Testamento en Levítico 16. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de un macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo. Después, se llevaba el animal afuera de las paredes de la ciudad y lo mataba derramando su sangre. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, porque Jesús fue nuestro macho cabrío. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Él los llevó a la cruz, y en agonía sangró y murió. El tribunal de Pilato es otra ilustración. Pilato era un competente político neutral, y lo que le convenía determinaba su conducta.
Él trató de escaparse de la situación, pues no quería crucificar al Señor Jesús. Mas la gente vociferaba clamando la sangre de Jesús. Pilato ingenia un plan diciendo, tenemos a otro hombre aquí y su nombre es Barrabás. Barrabás era un ladrón, un asesino, un revolucionario, y Pilato pensó, si alguna vez ha vivido un hombre que merece ser ejecutado, es Barrabás. Esto es lo que Pilato dijo. Según la tradición, el gobernador puede soltar a un preso, el que el pueblo diga. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Escojan a quién perdonar. ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Sabe usted lo que contestaron? ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esta fue la misma multitud inconstante que clamó cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Palmas, «Hosana al Hijo de David». Ahora demandan, «sea crucificado». Oh, la maldad de los corazones humanos. Ahora decían, «crucifícalo». Y se llevaron a Jesús, el Cordero de la Pascua de Dios, el macho cabrío de Dios, el justo por los injustos, para que muriera sobre una cruel cruz romana. Mas quiero que se imagine otra escena. Imagínese a un soldado romano con una antorcha, caminando en un estrecho pasillo en una prisión romana. Llega hasta una puerta con barras de hierro, alumbra, y adentro, entre las sombras, sobre una colchoneta de paja, hay un hombre temblando como un pájaro atrapado en una jaula, en una trampa. El rostro de este hombre es el espejo de la maldad, y aún así el terror está escrito sobre su cara. El guarda abre la puerta con su llave y dice, «Barrabás, levántate y ven conmigo». Barrabás comienza a rogarle, «No, espere, no me lleve, por favor, tenga misericordia». El soldado romano le responde, «Barrabás, deja de llorar. Nunca he visto a un hombre con la suerte que tú tienes. Barrabás, tú eres un delincuente, pero tú no vas a morir. Hay otro quien morirá en tu lugar. Ven aquí, Barrabás. Mira hacia el monte. ¿Ves la cruz en medio? Barrabás, esa cruz fue hecha para ti, pero hay otra persona sobre esa cruz. Él ha tomado tu lugar». No estoy diciendo que Barrabás era salvo o que llegó a salvarse. Lo que quiero decir es que Dios nos presenta una perfecta ilustración de la sustitución, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo primero que quería que conociera es cómo Dios perdona el pecado. Es lo que llamo el sufrimiento vicario de la cruz. Mas mire nuestro texto, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él sufrió por los pecados. En muchos lugares, teatros e iglesias, durante la Semana Santa se presenta el drama de la pasión de Cristo, tratando de ilustrar el sufrimiento del Señor Jesucristo. Mas ningún programa puede alcanzar a representar su sufrimiento. No hay lengua que pueda expresar, garganta que pueda cantar, mano que pueda pintar la tragedia que llamamos Calvario y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Existe el sufrimiento emocional de Cristo. Hablamos de ello cuando estudiamos de la copa, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 38, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Oh, la agonía emocional. Lucas capítulo 22, versículo 44, «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre». Hace algunos años alguien me entregó un artículo del diario de la Asociación Médica Estadounidense. Y en este artículo para médicos hablaba del sufrimiento del Señor Jesucristo, del sudar sangre. Se llama hematidrosis. Y esto es lo que decía. Un fenómeno poco común. Puede ocurrir durante estados altamente emocionales o en personas con trastornos sanguíneos.
Como resultado de una hemorragia en las glándulas sudoríparas, la piel de la persona se pone muy débil y sensible. Esto es lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Él estaba en tal agonía que sus diminutos vasos capilares estallaron, se rompieron. El Señor Jesús no solamente padeció sufrimiento emocional, sino sufrimiento corporal. Los romanos le azotaron y ellos sabían muy bien cómo hacerlo. Ataban las manos de la víctima y la levantaban hasta que estuviera de puntillas para aumentar el dolor y que la espalda estuviera lisa como la seda. El instrumento de azote era un látigo con un robusto mango y con correas de cuero. Al final de las correas de cuero habían unos pedacitos de hueso, metal y vidrio ingeniosamente atados. Usaban a 2 azotadores, 2 verdugos a la vez. Y al ser estirado el cuerpo, uno comenzaba en la nuca y descendía. El otro empezaba en los tobillos y ascendía. Juntos despellejaban a esa persona parada de puntillas, enroscando el látigo alrededor del cuerpo y desprendiendo un pedazo de carne cada vez que lo jalaban. Estos hombres eran experimentados que sabían muy bien cómo azotar, sabían cómo desprender la carne de tal forma que los nervios y los músculos quedaran expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima después de haber sido azotada, ésta caía postrada en el suelo. Los hombres no salían caminando de un azotamiento, salían gateando. Esta es la razón por la que la Biblia dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué lo llevaron? Porque estaba demasiado débil para caminar. Usted puede comprender por qué después Jesús no podía cargar con la cruz. El abuso físico del Señor Jesucristo. Lo golpearon con sus puños, con palos, y luego lo sacaron para que fuera crucificado. ¿Sabe usted por qué los romanos usaban la crucifixión? ¿Sabe por qué usaban la cruz? Porque la crucifixión tenía como fin el ser cruel, poco común, e inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, sea lo que sea que ocasionó tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión. El Señor Jesucristo aceptó los terrores de la cruz para poder llevar sobre él nuestros pecados, redimirnos y hacernos aceptos delante de su Santo Padre. ¿Qué significa la cruz para usted personalmente? Si solo es un símbolo religioso o un adorno complementario de la moda, usted, mi amigo, está perdido espiritualmente. Necesita ser salvo. Voy a hacer un breve resumen del programa anterior para proseguir con el material de hoy. Busquen su Biblia, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este es un versículo maravilloso. En él hay suficiente dinamita del Evangelio como para dinamitar el pecado, el odio, el dolor y la enfermedad de la vida de cualquier persona. Pero la dinamita debe ser encendida por la chispa de la fe. Y entendiendo que solo Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Entendiendo que el pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios en actitud de franca rebeldía. Dios es un Dios santo. Y el pecado es un ultraje, un insulto, un desafío contra un Dios santo que no dejará ningún pecado sin castigo. En el versículo de hoy hay 3 verdades extraordinarias de cómo Dios perdona el pecado. La primera es el sufrimiento vicario de la cruz. El sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa en lugar de otro, suplente, sustituto. Porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, el justo, murió por los injustos. Cuando dice injustos, está hablando de usted y de mí. Nosotros somos pecadores. Jesús fue nuestro sustituto. Dice la Biblia
Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, Cristo sufrió por nuestros pecados al morir en esa cruel cruz romana. ¿Sabe por qué los romanos usaban la crucifixión? Porque la crucifixión tenía como fin el ser cruel, poco común e inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía: sea lo que ocasionó tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. La palabra latina excruciatus significa un dolor atroz y literalmente significa originario de la cruz, de la crucifixión. Un tipo de dolor atroz que proviene de la cruz. Clavaban las manos de la víctima a la cruz, no en la palma de la mano, pues esto desgarraría el metacarpo, sino en la muñeca, para que no se cayera de la cruz. Trataban de golpear el nervio del medio para transmitir el dolor hasta el torso. Penetraban esos clavos a través de esos nervios. Lo crucificaban con sus manos a un ángulo de 90 grados, pero cuando el cuerpo caía, bajaba a un ángulo de 65 grados, con los pies a su vez clavados a la cruz. El peso del cuerpo caía sobre el pecho y la persona comenzaba a respirar con dificultad. Por lo tanto, cuando respiraba, tenía que alzar su cuerpo, pero al hacerlo, tenía que empujar contra los clavos en sus pies. La víctima se encontraba entre la lucha por respirar y el punzante dolor. La persona experimentaba náuseas, trauma y un intenso dolor al cada nervio convertirse en un conducto para dicho dolor. Y el individuo permanecía allí un agonizante largo tiempo y moría una muerte atroz. Existe la agonía física, la agonía emocional y el sufrimiento emocional de la cruz. No solo Jesucristo bebió la copa, la contaminación del pecado, sino también llevó la corona, el castigo del pecado. Por ello la copa y la corona nos hablan de la cruz, de Jesús bebiendo la contaminación y recibiendo el castigo. No es que él haya pecado. Recuerde, el justo por los injustos. Él pagó el precio. ¿Y cuál era el precio? El estar separado del Dios omnipotente. No solo Dios el Padre se separó de él, sino que en ese momento Jesús también se volvió en el objeto detestado por el Padre y Dios. El Padre tuvo que mirarlo como mira a un pecador y encargarse de él como lo haría con cualquier pecador. ¿Comprende ahora el texto de Pedro? También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Este es el sufrimiento vicario de la cruz. El sufrimiento vicario de la cruz. Amigo, mi corazón se conmovió tanto al estudiar para este sermón. Aquí está la segunda verdad que deseo que observe. La satisfacción vital de la cruz. Miremos el texto. Hay una palabra que no quiero que pase por alto. Porque también Cristo padeció una. ¿Cuál es la palabra? Una. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Amigo, esto no significa había una vez. Esto significa una vez y para siempre. Significa una vez y para siempre. Cuando Jesús dijo, consumado es, dijo que la deuda quedó cancelada en su totalidad. En Roma, cuando encerraban a un hombre en prisión, cuando se le encontraba culpable de un crimen, escribían un certificado de deuda y se lo colgaban sobre la puerta de su celda. Era su deuda al Estado y a la sociedad. Era lo que su pecado, su crimen había provocado. Y después de servir su tiempo, pagar la pena y satisfacer las demandas de la ley, entonces escribían sobre ese certificado de deuda, cancelado, pagado en su totalidad, y se lo entregaban al prisionero. ¿Sabe usted cuál era la palabra que escribían sobre eso? Tetelestai. ¿Sabe lo que significa? Consumado es. Consumado es.
cancelado. Ese hombre no tendrá que regresar a prisión otra vez. Nunca volverá a estar en peligro o será arrestado por el mismo crimen. Si lo acusaban de nuevo, él podía decir, sí, lo cometí, pero ya pagué, está consumado. No pueden llevarme 2 veces por el mismo crimen. Y esto es lo que dice que Jesús padeció una sola vez por los pecados. ¿Y qué blasfemia es decir que necesitamos otro sacrificio por los pecados? Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora presta atención a lo siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Aleluya! Este es el porqué de la seguridad eterna. ¿Sabía usted que si fuera posible perder la salvación después de haberse salvado, lo cual no es posible, pero supongamos que puede perder su salvación después de recibir a Cristo como Señor, para que usted pudiera salvarse nuevamente, Jesús tendría que morir otra vez? Verá, cuando Jesús murió, fue solo válido por una sola salvación. Válido únicamente para una salvación. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús dijo, consumado es, está cancelado, pagado en su totalidad. No hay nada que usted pueda hacer, ni nada que necesite hacer. Existe el sufrimiento vicario de la cruz. Existe la satisfacción vital de la cruz. La Biblia dice en Isaías 53:11 que Dios, el Padre, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo sobre la cruz. La deuda del pecado está pagada. ¡Aleluya! Aquí está la tercera verdad que deseo que vea. No solo el sufrimiento vicario de la cruz, la satisfacción vital de la cruz, el justo por los injustos, sino también la salvación victoriosa de la cruz. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Lo ve? Léalo. Para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa de un Dios santo. ¿Qué hace la cruz? Sobre esa cruz, Jesús tomó a Dios santo con una mano, al hombre pecador con la otra mano, y por medio de la sangre de su cruz, Él reconcilió a Dios y al hombre. Él hizo las paces por medio de la sangre de su cruz, para con su cruz llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. La palabra llevarnos es la palabra griega proago, que significa tomar a un individuo y presentarlo ante el rey o ante un dignatario. Esto es exactamente lo que Jesús ha hecho. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante Dios el Padre. Él nos lleva a Dios. Él intercede. Padre, estos son míos. Yo los compré con mi sangre sobre esa cruz. ¿Le anima a usted esto? A mí sí. Escuche Romanos, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El rey David en el Antiguo Testamento tuvo un hijo, su nombre era Absalón. Y él se rebeló contra su padre. Y había una mujer de Tecoa que le dijo a David, usted necesita hacer algo para reconciliarse con su hijo, para que él regrese, para traer a su hijo. Pero David no lo hizo. Y la mujer le dijo, Rey David, usted no actúa como Dios actúa. Anote este precioso versículo en el margen de su Biblia, 2 de Samuel 14, verso 14. Y la mujer dijo, porque de cierto morimos,
y somos como aguas derramadas por la tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿No es este un gran texto evangelístico en el Antiguo Testamento? Somos como aguas derramadas por tierra. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Dios tiene un medio para traernos de regreso. Deseo contarle una historia verídica. Selecciones publicó esta historia. Un hombre de negocios de Nueva York, de descendencia húngara, que vivía en Long Island, Nueva York, para ir a trabajar siempre abordaba el metro en Long Island a las 9:05 todas las mañanas. Este hombre, que se llamaba Marcel Sternberger, un día un amigo suyo estaba enfermo y Marcel decidió quedarse con su amigo ese día e ir a trabajar más tarde. Marcel Sternberger se quedó con su amigo enfermo y en lugar de viajar en el metro de las 9:05, tomó el metro del mediodía. Él no estaba acostumbrado a viajar en este tren que iba repleto. Cuando Marcel Sternberger entró a ese tren, una gran multitud se bajó y otra abordó dicho tren, y Sternberger estaba tratando de encontrar un asiento. Un pasajero se levantó y Sternberger dijo: «Tomaré ese asiento». Y apresurándose, se dejó caer en el asiento. Sentado al lado de Marcel iba un hombre leyendo un periódico húngaro. Sternberger echó un vistazo. Él podía leer húngaro. El hombre leía los anuncios clasificados y Marcel le dijo en forma amistosa: «¿Busca usted un trabajo?». Y el hombre le contestó: «No, busco el nombre de mi esposa». Marcel le dijo: «A ver, cuénteme al respecto». «Durante la guerra vivíamos en Debrecen y estaba felizmente casado. Pero los nazis estaban allí y comenzaron a oprimirnos. Un día me sacaron y me enviaron lejos de mi hogar, a Ucrania, para enterrar los soldados alemanes muertos. Tenía que hacerlo. Sentí mucho temor de dejar a mi esposa y que los nazis la pusieran en un campo de concentración. Bien, me enviaron y cuando regresé a mi hogar después de la guerra, no pude encontrar a mi esposa. Pregunté alrededor y me dijeron que los nazis se habían llevado a un número de gente a Auschwitz. Quizá mi esposa estaba entre esos. Comencé a leer y estudiar para averiguar qué sucedía con la gente que enviaron a Auschwitz. Muchos acabaron en los crematorios donde los incineraron durante el Holocausto. Pero también leí que cuando los aliados vinieron, entraron al campamento de prisioneros y liberaron a algunos. Pienso que quizás mi esposa no haya sido asesinada. Tal vez fue liberada. Entonces me dije, quizás los aliados llevaron a esta gente a América. Y si así sucedió, ¿cuál sería el punto de entrada? Sería Nueva York. Y si mi esposa estuviera en Nueva York, ella no sabría dónde estoy. Pero sé que mi esposa es inteligente. Ella pondría un anuncio en el periódico húngaro y simplemente leo el periódico para ver si por casualidad puedo encontrar a mi esposa. Marcel Sternberger se recordó que unos días antes había estado en una fiesta donde conoció a una mujer húngara. Ella le había dado su nombre y le había contado que vivió en Debrecen. También le contó que a su esposo se lo habían llevado a Ucrania. La mente de Marcel Sternberger comenzó a computar los datos y le preguntó al hombre, ¿cómo se llama su esposa? El hombre respondió, mi esposa se llama María Basken. Sternberger, sin decir una palabra, sacó su billetera, sacó un pedazo de papel que él había doblado y lo miró. Y ahí estaba el nombre, María Basken. Le dijo, señor, es muy importante, por favor, ¿se bajaría usted del tren conmigo en la próxima parada? No le dijo el por qué, pero el hombre confió en él y bajaron. Sternberger tenía el número telefónico de María. Buscó un teléfono público,
puso la moneda y marcó el número y dijo: «Hola, ¿quién habla?». Ella contestó: «Es María». Marcel le dijo: «Bien, soy Marcel Stenberger. María me recuerda. Nos conocimos hace unos 3 días». «Oh, sí, señor, lo recuerdo». «María, ¿ha estado casada? ¿Ha tenido usted esposo?». Ella contestó: «Yo no sé si tengo un esposo o no ahora, pero sí lo estuve. No lo he visto desde la guerra». «María, ¿cuál es el nombre de su esposo?». «El nombre de mi esposo es Bello Baskin». Marcel le dijo: «Discúlpeme un momento, María. Señor, ¿cuál es su nombre?». «Oh, me llamo Bello Baskin». Marcel le dijo: «Señor, tome este teléfono. Usted va a presenciar un milagro». Él tomó el teléfono y dijo: «Hola». Y al otro lado de la línea, una sorprendida María solo pudo decir: «Oh, eres tú, mi querido esposo. María, mi amada esposa». Y María le hizo saber que ella había estado orando para poder encontrarlo. Selecciones publicó esta historia y luego enfatizaron: algunos dirán, si son escépticos, que fue una coincidencia. Pero Selecciones hizo estas preguntas: ¿cuáles son las probabilidades de que este hombre, quien normalmente viajaba en el tren de las 9:05, tomara el tren de las 12? ¿Cuáles son las probabilidades de que él lograra sentarse en el único asiento desocupado en todo el tren? ¿Cuáles son las probabilidades de que este hombre estuviera leyendo un periódico húngaro? ¿Cuáles son las probabilidades de que 3 días antes él hubiera conocido a esta mujer, María, y hubiera notado su nombre? Y luego Selecciones afirmó: no fue por casualidad. Dios viajó en el metro esa mañana. Dios ideó medios para reunir esta pareja, pero quiero decirle algo, amigo, que existe un milagro más grande que este. Existe un milagro más grande que este. Dios ideó medios para que sus desterrados no estén separados de Él. Y Jesús en aquella cruz murió por usted. Oh, el amor que lo pensó, la gracia que trajo la maravillosa salvación. Dios quedó satisfecho con el sacrificio que Jesús hizo sobre esa cruz. Y ahora usted puede recibirlo. ¿Qué debe hacer usted hoy? Poner su fe donde Dios puso sus pecados, en el Señor Jesucristo. La Biblia lo pone en forma simple, dulce, sencilla y sublime. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra cree no quiere decir una mera creencia intelectual, sino confiar. Confiando, ore con todo su corazón: «Oh Dios, soy un pecador y estoy perdido. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú fuiste coronado por mis pecados y pagaste mis pecados en la cruz. Tú moriste como mi sustituto y Dios te resucitó de entre los muertos. Yo creo todo esto y te recibo. Te invito a entrar ahora en mi corazón. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame». Gracias por salvarme, Jesús. Gracias por salvarme, Jesús. Ahora eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo. Instituido un rango especial de pastores para criar corderos muy especiales, los corderos de la Pascua. Eran los más finos, los mejores, y se los criaba en Belén. La semana de la Pascua, esos corderos venían desde los campos de Booz en Belén hasta el monte del templo y entraban por la puerta de las ovejas para ser examinados por el sumo sacerdote, los levitas y por los otros sacerdotes. Y el mismo día, bajando el monte de los olivos y subiendo el monte Moria, venía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, montado sobre una asna. El mismo día, el domingo de Palmas, la Pascua, entraban a la ciudad los corderos y el Cordero de Dios. El mismo día, ya hace tanto tiempo. Cuando esos corderos llegaban al templo, los sacerdotes comenzaban a examinarlos.
Les chequeaban la boca, la lana, los pequeños cascos, los ojos, incluso los párpados. Si había algún defecto, ese cordero no era digno. La vida de Jesús. ¿Se lo ha preguntado? Porque este es el clímax de todo. Y es en esta última semana que Jesús es examinado por los fariseos, los saduceos y los herodianos. Él fue examinado por los líderes civiles. Y todos tuvieron que decir, no hallo en él ningún delito. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús, el Cordero Perfecto de Dios, los podía mirar a todos aquellos y desafiarles, ¿quién de vosotros me redarguye o convence de pecado? Él era el Cordero sin mancha, sin contaminación, y estaba siendo examinado para la Pascua. Los sacerdotes llegaban el día cuando el Cordero de la Pascua debía ser sacrificado. A las 3 de la tarde el sacerdote levantaba la barbilla de ese corderito sin defecto y tomando su filoso cuchillo, le cortaba la garganta. Al mismo tiempo que esto sucedía, sobre el cruel monte Gólgota, el Cordero de Dios vertía su preciosa sangre real y roja como los rubíes por los pecados de la humanidad. Y Jesús dijo sobre la cruz, consumado es. Consumado es. La deuda está totalmente pagada. Sacerdotes pueden irse ya a sus casas. Levitas pueden bajar sus cuchillos. Pastores, su trabajo ha terminado porque la deuda quedó cancelada. Amén. Aleluya. Consumado es. Jesús, el Cordero de Dios, murió sobre la cruz. El propósito de la cruz es la sustitución, y la Pascua nos lo ha mostrado en una forma muy clara y simple. A su vez, cuando el Señor Jesucristo murió, Él cumplió otro simbolismo del Antiguo Testamento en Levítico 16. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de un macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo. Después, se llevaba el animal afuera de las paredes de la ciudad y lo mataba derramando su sangre. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, porque Jesús fue nuestro macho cabrío. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Él los llevó a la cruz, y en agonía sangró y murió. El tribunal de Pilato es otra ilustración. Pilato era un competente político neutral, y lo que le convenía determinaba su conducta. Él trató de escaparse de la situación, pues no quería crucificar al Señor Jesús. Mas la gente vociferaba clamando la sangre de Jesús. Pilato ingenia un plan diciendo, tenemos a otro hombre aquí y su nombre es Barrabás. Barrabás era un ladrón, un asesino, un revolucionario, y Pilato pensó, si alguna vez ha vivido un hombre que merece ser ejecutado, es Barrabás. Esto es lo que Pilato dijo. Según la tradición, el gobernador puede soltar a un preso, el que el pueblo diga. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Escojan a quién perdonar. ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Sabe usted lo que contestaron? ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esta fue la misma multitud inconstante que clamó cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Palmas, «Hosana al Hijo de David». Ahora demandan, «sea crucificado». Oh, la maldad de los corazones humanos. Ahora decían, «crucifícalo». Y se llevaron a Jesús, el Cordero de la Pascua de Dios, el macho cabrío de Dios, el justo por los injustos, para que muriera sobre una cruel cruz romana. Mas quiero que se imagine otra escena. Imagínese a un soldado romano con una antorcha, caminando en un estrecho pasillo en una prisión romana.
Llega hasta una puerta con barras de hierro, alumbra, y adentro, entre las sombras, sobre una colchoneta de paja, hay un hombre temblando como un pájaro atrapado en una jaula, en una trampa. El rostro de este hombre es el espejo de la maldad, y aún así el terror está escrito sobre su cara. El guarda abre la puerta con su llave y dice: «Barrabás, levántate y ven conmigo». Barrabás comienza a rogarle: No, espere, no me lleve, por favor, tenga misericordia». El soldado romano le responde: «Barrabás, deja de llorar. Nunca he visto a un hombre con la suerte que tú tienes. Barrabás, tú eres un delincuente, pero tú no vas a morir. Hay otro quien morirá en tu lugar. Ven aquí, Barrabás. Mira hacia el monte. ¿Ves la cruz en medio? Barrabás, esa cruz fue hecha para ti, pero hay otra persona sobre esa cruz. Él ha tomado tu lugar». No estoy diciendo que Barrabás era salvo o que llegó a salvarse. Lo que quiero decir es que Dios nos presenta una perfecta ilustración de la sustitución, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo primero que quería que conociera es cómo Dios perdona el pecado. Es lo que llamo el sufrimiento vicario de la cruz. Mas mire nuestro texto, dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él sufrió por los pecados. En muchos lugares, teatros e iglesias, durante la Semana Santa se presenta el drama de la pasión de Cristo, tratando de ilustrar el sufrimiento del Señor Jesucristo. Mas ningún programa puede alcanzar a representar su sufrimiento. No hay lengua que pueda expresar, garganta que pueda cantar, mano que pueda pintar la tragedia que llamamos Calvario y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Existe el sufrimiento emocional de Cristo. Hablamos de ello cuando estudiamos de la copa, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 38, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Oh, la agonía emocional. Lucas capítulo 22, versículo 44, «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre». Hace algunos años alguien me entregó un artículo del diario de la Asociación Médica Estadounidense. Y en este artículo para médicos hablaba del sufrimiento del Señor Jesucristo, del sudar sangre. Se llama hematidrosis. Y esto es lo que decía: un fenómeno poco común. Puede ocurrir durante estados altamente emocionales o en personas con trastornos sanguíneos. Como resultado de una hemorragia en las glándulas sudoríparas en la nuca y descendía. El otro empezaba en los tobillos y ascendía. Juntos despellejaban a esa persona parada de puntillas, enroscando el látigo alrededor del cuerpo y desprendiendo un pedazo de carne cada vez que lo jalaban. Estos hombres eran experimentados que sabían muy bien cómo azotar, sabían cómo desprender la carne de tal forma que los nervios y los músculos quedaran expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima después de haber sido azotada, ésta caía postrada en el suelo. Los hombres no salían caminando de un azotamiento, salían gateando. Esta es la razón por la que la Biblia dice: llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué lo llevaron? Porque estaba demasiado débil para caminar. Usted puede comprender por qué después Jesús no podía cargar con la cruz. El abuso físico del Señor Jesucristo. Lo golpearon con sus puños, con palos, y luego lo sacaron para que fuera crucificado. ¿Sabe usted por qué los romanos usaban la crucifixión? ¿Sabe por qué usaban la cruz? Porque la crucifixión tenía como fin el ser cruel, poco común, e inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía: sea lo que sea que ocasionó tal castigo, yo no lo haré. Romanos, haré lo que me ordenen, pero no me crucifiquen. De esto se trataba la crucifixión.
El Señor Jesucristo aceptó los terrores de la cruz para poder llevar sobre él. Usted puede ser sustituido en su trabajo y probablemente nadie notará su ausencia. Pero, escúcheme, no hay sustituto para la oración. Otras cosas pueden ser buenas y finas en sí mismas, pero no son sustituto. La elocuencia no es un sustituto para la oración. Y ni la energía, ni el entusiasmo, ni el intelecto son sustitutos para la oración, porque no hay absolutamente nada con lo cual usted pueda sustituir la oración. Como yo lo siento, la oración es la más grande fuerza en el universo, pero tristemente es la menos utilizada. La gente siempre está tratando de obtener energía. Los científicos están tratando de utilizar la energía de los océanos que hay en el movimiento de las mareas y de las olas, o cómo utilizar mejor la energía nuclear o la energía eólica. Pero la más grande y desperdiciada de las energías en el mundo actual es la oración. Bien, vamos a Mateo 7, versículos del 7 al 11. Estas son palabras de Jesús, y Él las dijo en forma clara y sencilla. Así que no hay ninguna razón para dudarlas, sino más bien para creerlas. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hagamos 3 divisiones fáciles de este mensaje al pensar en los principios de la oración. Primero, la razón para la oración. En mi vida he meditado mucho acerca de la razón para orar. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Jesús enseñó en forma sencilla y clara que nuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tenemos necesidad aún antes de que las pidamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que decirle lo que necesitamos? ¿Y por qué tenemos que pedirle lo que Él ya ha determinado darnos porque nos ama? ¿Alguna vez usted ha pensado en el misterio que significa la oración? Por último, ¿por qué oramos? Veamos Mateo 6, los versos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. En estos versículos aprendemos ciertas cosas. Primero, no oramos para impresionar a Dios. Usted no tiene que ser un Cervantes o un experto en el idioma español. Tampoco tiene que ser un poeta para utilizar un lenguaje florido. Usted, por mucho que se esfuerce, no puede orar para impresionar a Dios. Segundo, usted no ora para informar a Dios, porque el Padre Celestial conoce cuáles son sus necesidades. Tercero, oramos a Dios para invitarle a que trabaje en nuestro corazón y nuestra vida. Y si alguien me pregunta, Pastor, ¿por qué debemos hacer eso? Permítame darle 3 razones para hacerlo. Primero, es lo que yo llamo el factor delicia. Verá, Dios quiere que le amemos y quiere tener comunión con nosotros. Dios puede administrar este universo sin nuestras oraciones. Pero si Él lo hiciera así, usted y yo no tendríamos el privilegio de trabajar con Él y tener comunión con Él. En el capítulo 15 de Juan, Jesús se refirió a sí mismo como la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos. Y en Juan 15:4 Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús está haciendo énfasis en la realidad y la necesidad que tenemos de permanecer en Él, porque sin Él nada podemos hacer. Y en el verso 7 Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho. La oración es la manera que tiene Dios de que nos peguemos a Él. Es una manera de que nosotros habitemos en Él y Él en nosotros hasta que tengamos la misma clase de unión, de fusión que existe entre la vid y los pámpanos. Nosotros no lo podemos hacer sin Él y Él no quiere hacerlo sin nosotros. Una vez recibí la llamada del rector de un colegio invitándome a que vaya a dar una serie de mensajes. Yo le dije que me hubiera gustado mucho hacerlo, pero que mi agenda no me lo permitía. Y él me dijo, si le mando un piloto, vendría. Y yo, titubeando, le dije que no estaba seguro. Y me dijo, tenemos un piloto muy bueno, es piloto de un avión jet. Bueno, terminé aceptando la invitación. Y fui al aeropuerto, al lugar señalado. Y sí, ahí estaba el piloto. Pero el avión no era ningún avión jet, sino una pequeña avionetita que parecía de juguete. De todas maneras, me subí y me senté junto al piloto rumbo al colegio en donde tenía que hablar. El piloto me preguntó, ¿sabe cómo manejar una avioneta? Y yo le dije que no. Y cuando él me preguntó si me gustaría pilotear esa avioneta, yo le dije que me encantaría. Estábamos sentados muy juntos, lado a lado, y él comenzó a decir, señalando cada cosa, muy bien, esos junto a sus pies son los pedales, este es el panel de instrumentos, estos son los controles y el volante, y comenzó a decirme que haga esto y eso, y que mueva esta palanca, que empuje este botón, etcétera, etcétera. Y de pronto me doy cuenta que estoy piloteando el avión. ¡Qué emoción tan extraordinaria sentí! Pero quiero decir, sin ninguna sombra de duda, que yo no hubiera podido hacerlo si ese piloto no hubiera estado a mi lado. No lo hubiera podido hacer. Él pudo haber volado esa avioneta sin mí, pero yo no lo hubiera podido hacer sin él. Pero él me dio el privilegio de pilotear esa avionetita con él. Fue una experiencia maravillosa que nunca la olvidaré. Y mientras volábamos juntos, hubo una especie de unión invisible entre los dos. Invisible, pero tremendamente real y fuerte. Tuvimos comunión. Y yo dependí de él, aprendí de él, y él me permitió compartir la responsabilidad y privilegio de sus deberes. Y no pude dejar de pensar, esto es como la oración. Nosotros no lo podemos hacer sin Dios, y Dios no quiere hacerlo sin nosotros. Pero cuando Él nos permite que cooperemos con Él, tenemos la emoción de ayudar a Dios en el manejo de su vasto universo. La oración es genuina cuando permanecemos en Él y Él en nosotros. Segundo está el factor del desarrollo. Sabía que la oración es una de las formas en que crecemos. O sea, nos desarrollamos en oración. Veamos nuevamente Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunas veces oramos y parece que no llega ninguna respuesta. Y comenzamos a estudiar la palabra de Dios, comenzamos a buscar el rostro de Dios, y empezamos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que llega la respuesta que puede ser sí, no o espera. Un jovencito puede tener un interés particular por una muchacha y quiere tener una cita con ella. Así que le pide una cita y ella le dice que no. Y él se pregunta, ¿por qué no querrá salir conmigo? ¿Será que tengo mal aliento? Así que presta más atención a su higiene dental. Y le vuelve a pedir una cita y ella nuevamente le dice que no. Ahora él se pregunta, ¿será cuestión de mi aspecto en general? Y pone más atención en tener las uñas limpias, en cortarse el pelo y en ponerse ropa limpia. Luego le pide a la chica salir con él y nuevamente ella le dice que no. El pobre muchacho está desconcertado y piensa, debe ser algo más. Tal vez mis modales. A lo mejor la forma en que como.
Y él mejora notablemente sus modales sociales y nuevamente, ya casi sin ninguna esperanza, él le pide a la chica que salga con él y para su sorpresa, ella le dice que sí. ¿Qué sucedió? Que en todo ese proceso de querer salir con ella, él estuvo mejorando su manera de ser, sus modales, su aspecto físico, tratando de que ella le acepte. En otras palabras, él estuvo creciendo en forma integral. Y eso es exactamente lo que la oración hace. Pedimos a Dios algo y no tenemos respuesta. Y pedimos otra vez y decimos, Señor, ¿será que tengo egoísmo en mi vida? ¿Será mi falta de fe? ¿Será mi poco interés en estudiar tu palabra? ¿Será mi falta de entrega y compromiso contigo? Mi amigo, la oración no solo es una delicia, sino que también es una forma de desarrollo. Nos ayuda a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Tercero está el factor de dependencia. Dios nunca quiere que vivamos independientemente de Él. Si Dios fuera a hacer las cosas por nosotros en nuestras oraciones, fracasaríamos en tener la clase de dependencia que debe existir entre la vid y los pámpanos. Sería trágico si Dios administrara este universo sin tomarnos en cuenta para nada, porque no conocemos la delicia de la oración. Nunca conoceríamos del crecimiento y el desarrollo que viene con la oración. Así que, sea que entendamos la filosofía de la oración o no, sabemos que Dios nos ha invitado a orar, y nuestro Señor nos manda que oremos. ¿Qué es lo que pedimos en la oración? En Mateo 7:7 Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Observemos esto. Primero, pedid. Simplemente pedir. Dios nos ordena que pidamos. ¿Sabe usted que el gran problema en la oración no es la oración no contestada, sino la oración no ofrecida? Miremos lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Jesús dice que debemos pedir. La oración no ofrecida no solo es una tragedia, sino también un pecado. En Lucas 18:1, Jesús se refirió a la necesidad de orar siempre. Y también enseñó que debemos velar y orar. Anote al margen en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración debe ser algo tan natural, tan normal como el respirar. Pablo dijo que debemos orar por todo, porque si le interesa a usted, también le interesa a Dios. Ahora, si usted no puede orar por algo, o sabe que sería erróneo orar por algo, entonces también es erróneo el hacerlo. No divida su vida entre lo secular y lo sagrado. No diga, bueno, oraré si voy a predicar un sermón, pero no tengo que orar cuando voy de pesca. ¿Cree usted que hay algo de malo en orar a Dios cuando va de pesca? ¿O cuando va a jugar su deporte favorito? ¿O cuando invierte tiempo en sus pasatiempos? Años atrás, junto con unos amigos, estuve en Cabo Cañaveral, en la Florida. Estuvimos pescando. No había ido de pesca por mucho tiempo. Tenía mi caña de pescar, mis anzuelos, la carnada, absolutamente todo. Y en el lugar en donde fuimos a pescar, yo estaba un poco lejos de mis amigos, con el agua hasta mis rodillas. Y a la distancia podía escuchar las voces de mis amigos atrapando peces. Y yo no pescaba nada. Y oré y dije, Señor, no estoy pescando nada, mientras que mis amigos aparentemente sí lo están haciendo. Señor, tú sabes que he estado trabajando muy fuerte y que a los tiempos vengo a pescar. Ayúdame a pescar, no un pez chiquito, sino uno realmente grande. Y lancé una vez más el anzuelo con la carnada en el agua. De pronto, la línea se tensó, y yo también.
Entusiasmado comencé a enrollar la línea y de pronto la trucha más grande que he visto en mi vida estaba frente a mí. Era una trucha que pudo haber ganado cualquier concurso por peso y tamaño. Unos momentos antes le había pedido a Dios que me ayude a atrapar un pez grande. Y ahí estaba un pez no solo grande, sino enorme. ¿Sabe lo que hice de inmediato? Le agradecí a Dios y le dije: Señor, eso fue formidable. Déjame atrapar otro más. Y Dios me bendijo 3 o 4 veces más. Ahora, usted puede pensar que eso fue un poco frívolo. Permítame decir algo. Ninguno de nosotros tiene nada que hacer si es que no podemos orar por lo que hacemos, no importa lo que sea. Si usted no puede orar por algo, entonces no tiene por qué hacerlo. Si algo usted no le puede pedir a Dios, entonces no tiene por qué desearlo. La Biblia dice: en todo con oración y súplica. ¿Puede usted pensar en algo que sea demasiado grande para Dios o demasiado pequeño para que no lo note o para que lo note? Piénselo. Pablo en Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así que debemos pedir, y alguien me preguntará: Pastor, ¿y qué si quiero algo incorrecto? Bueno, usted no pide lo incorrecto, pero sí le puede decir a Dios: Señor, estoy anhelando algo que es incorrecto, ayúdame a eliminar ese deseo de mi corazón. No importa lo que sea, preséntelo a Dios en oración. Nuestra responsabilidad es el pedir. La responsabilidad de Dios es el dar, siempre y cuando nuestro pedir sea de acuerdo a su voluntad. Pero no solo debemos pedir, sino que también debemos buscar. ¿Qué quiero decir con discernimiento? No solo que debe haber deseo, sino también discernimiento. Cuando usted está buscando, pudiera haber algo que usted no ve o algo que usted no conoce. Y si usted está buscando algo, quiere decir que es algo que está perdido o no se sabe. Y usted está tratando de encontrarlo, de saberlo. Podríamos decir, está tratando de descubrir algo. Amigo, amiga, ¿ha descubierto ya la realidad de Dios en su vida? Para que pueda orar a Dios, primero tiene que conocer a Dios, y para conocer a Dios usted debe haber recibido en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Si aún no lo ha hecho, lo puede hacer este mismo momento. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Agradézcale a Jesús que Él derramó su sangre en la cruz para perdonar sus pecados, y entréguele el control total de su vida y comience a vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios. Si usted hace esa decisión por Cristo y la hace con convicción y en forma seria, le invito muy cordialmente a que nos escriba. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual, y al recibir su carta tendremos el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga. ¿Piensa usted que porque sus oraciones no son contestadas cuando usted quiere, es que Dios no las escucha? Escuchemos lo que el Dr. Adrian Rogers tiene que decir al respecto. ¿Sabía que el mismo Señor Jesucristo llamó a las puertas del cielo? ¿Piensa usted que las oraciones de Jesús, el Hijo de Dios en la carne, fueron contestadas automáticamente? En Mateo 26:44 leemos: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora piense conmigo en esto. Jesús oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí hay un misterio y una verdad, sea que lo entendamos o no, y es: nosotros debemos mantenernos llamando, pedir, buscar, llamar. Y si alguien me pregunta: Pastor, ¿hay un momento cuando dejamos de llamar? Por supuesto que sí, cuando la puerta se abre. O sea, cuando recibe lo que pidió,
o cuando tiene la seguridad en su corazón, aunque todavía no tenga en su mano lo que pidió, o cuando Dios le dice simplemente no. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Les habla Andrés García Vigio. La oración no es solo asunto de deseo cuando pedimos, sino asunto de discernimiento cuando buscamos. Podemos estar buscando el propósito de Dios. De paso, déjeme decir lo siguiente. ¿Sabía que podemos orar sin estar en la voluntad de Dios? La única cosa que queda fuera del alcance de la oración es aquella que está fuera de la voluntad de Dios. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el Dr. Adrian Rogers nos ofrece la segunda parte del estudio bíblico, los principios de la oración. Abra la palabra de Dios en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Si usted pide por algo erróneo, Dios no le va a bendecir. Dios no le va a dar. Pudiera ser que usted tenga una motivación egoísta. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo puedo pedir por necesidades personales, pero no puedo pedir por necesidades egoístas. Y pudiera ser que Dios mismo quiere que busque. Antes de darme lo que Él quiera darme, Él quiere que yo quiera más de Él que aquello por lo cual estoy pidiendo. Por eso Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Así que pudiera ser que Dios quiere que yo me acerque a Él y que le busque, y que deje de practicar oraciones tibias o totalmente vacías. Dios hace negocios con aquellos que seriamente quieren hacer negocios. Pudiera ser que Dios quiera que yo busque su poder, que viene por medio de la pureza, de acuerdo a lo que dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora note la progresión: deseo, discernimiento y determinación, pedir, buscar y golpear o llamar. ¿Dónde golpea? En una puerta que está cerrada. Y cuando ora, debe mantenerse orando hasta que se abra la puerta. Eso sí, hay barreras que tenemos que vencer cuando oramos. Golpear. Este verbo está en tiempo presente y literalmente significa mantenerse golpeando. Pero a veces la respuesta de Dios es diferente. Pedimos una cosa y Él nos da otra. Y de hecho, a veces Dios nos niega ciertas cosas. Le pedimos algo y Dios nos dice, no, eso no es bueno para ti. No quiero que lo tengas. Estás pidiendo por un motivo equivocado. Por cierto, en algunas ocasiones la respuesta de Dios puede demorar. Y de eso estoy hablando este momento. Tenemos que golpear y mantenernos golpeando la puerta. Yo sé que esto es un poquito difícil de entender, pero es una verdad bíblica. Voy a tratar de ampliar este asunto de golpear o llamar. Busque Lucas 11:5. Jesús aquí está hablando acerca de la oración, y en Lucas 11:1 los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En todo esto el tema es la oración. Primero el hombre llamando, golpeando la puerta de su vecino, de su amigo, para pedirle que le preste un poco de pan. Está llamando a la puerta de alguien que conoce y que le ama, y le dice, tengo una necesidad, tengo visitas inesperadas, pero no tengo nada para darles de comer, y me sentiré muy avergonzado si no puedo servirles algo. Préstame 3 panes. ¿Qué es lo que sucedió? Veamos Lucas 11:7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ahí está cerrada. Pudiera ser que todo esto de la puerta cerrada no signifique gran cosa para usted. Pero en esos días, las cerraduras eran muy complicadas. No era nada fácil el abrir una puerta, y mis niños están conmigo en la cama.
No, no había un dormitorio para cada uno. Todos dormían en un mismo cuarto, y el levantarse significaba que todos lo hicieran. Y en la misma casa guardaban a los animales, los que también podían despertarse. Y los perros, los propios y los del vecino, comenzarían a ladrar. Por eso el hombre le contestó: «No puedo hacerte este favor, lo siento mucho». Ahora note lo que dice el verso 8. «Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá». Usted pide, ese es su deseo. Usted busca, eso es discernimiento. Usted llama, eso es determinación. Ahora, sea que usted esté de acuerdo o no, sea que lo entienda o no, amigo, usted tiene que llamar a las puertas del cielo y a veces tiene que persistir en llamar para que sus oraciones sean contestadas. Vamos ahora a Lucas 18, empezando en el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese no desmayar significa no dejar de orar. A veces oramos, llamamos a la puerta una vez, y una voz desde adentro nos dice que nos alejemos, y nos vamos. Dios no quiere que nos alejemos, Dios quiere que nos mantengamos pidiendo, buscando, llamando. Sigamos leyendo en Lucas 18. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y el Señor dijo: «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles?». Usted me pregunta: «Pastor, ¿por qué Dios se queda en la cama y no se levanta a abrir la puerta de inmediato? ¿Por qué no me hace justicia frente a mi adversario ahora mismo?». Porque Dios hace negocios con los que quieren hacer negocio. Y Jesús dijo que debemos mantenernos llamando, cualquiera que sea la razón. Necesitamos entender que la Biblia dice: «Por lo tanto, el Señor esperará para ser misericordioso contigo». En Mateo 15 tenemos la historia de una mujer cananea que tenía una hija atormentada por un demonio y le pidió a Jesús que la sanara. Jesús le contestó que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando ella, postrándose, le suplicó ayuda, Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Oiga, ¿cómo se hubiera sentido usted? Suponga que usted tuviera una hija poseída por el diablo. Usted se acerca a este hombre que supuestamente es el Salvador y el Señor del universo, este que dicen está lleno de compasión, y él le dice: «Perro, aléjate de mí. Yo solo he venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No tengo nada que ver contigo. Eres un paria». ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sabe lo que esa mujer contestó? Ella le dijo a Jesús: «Señor, tienes razón. Yo no merezco absolutamente nada. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces, respondiendo, Jesús dijo: «Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tal vez alguien me pregunte:
Pastor, ¿por qué está comparando a Dios con un vecino egoísta? ¿Por qué está comparando a Dios con un juez injusto? ¿Por qué le compara con una persona intolerante? Recuerde que lo relatado en Mateo 15 son acciones y palabras de Jesús. Pero Jesús no está diciendo que Dios es un juez injusto, o que es un vecino egoísta, o que no tiene respeto por las personas. Pero lo que la Biblia enseña es que necesitamos persistir en la oración. Necesitamos pedir si es que queremos recibir, y necesitamos buscar. ¿Hay algo que Dios está tratando de enseñarnos aquí? ¿Hay alguna pieza en este rompecabezas que no necesitamos? Y cuando pedimos y cuando buscamos, entonces llamamos y seguimos llamando. En Primera de Reyes 18, Elías oró y cerró las fuentes de los cielos, y no llovió sobre la tierra por algunos años. Y luego Dios le dice a Elías que vaya donde el rey Acab y le diga que la lluvia vendrá. Leamos desde el verso 41 de Primera de Reyes 18. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. De paso, recuerde que por años no había caído ni una sola gota de lluvia. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso el rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Aquí está un hombre que ya sabía que iba a llover porque Dios se lo había dicho. Pero él ora no solo una vez, sino 7 veces. Y a la 7ª vez su criado le dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve, y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. ¿Por qué Dios no envió la lluvia la primera vez? No lo sé, pero no lo hizo, aunque había prometido que llovería. Pero el profeta tuvo que orar 7 veces. Demoras no son negociaciones, demoras no son negaciones. Y nosotros no podemos simplemente cosechar las bendiciones de Dios cuando están maduras. Dios tiene su propio tiempo, y ni usted ni yo sabemos cuándo es ese tiempo. ¿Sabía que el mismo Señor Jesucristo llamó a las puertas del cielo? ¿Piensa usted que las oraciones de Jesús, el Hijo de Dios en la carne, fueron contestadas automáticamente? Yo me sorprendí al considerar esta porción bíblica, pero en Mateo 26:44 leemos: y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Ahora piense conmigo en esto. Jesús oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Aquí hay un misterio y una verdad, sea que lo entendamos o no, y es: nosotros debemos mantenernos llamando. Pedir, buscar y llamar. Y si alguien me pregunta: pastor, ¿hay un momento cuando dejamos de llamar? Por supuesto que sí. Cuando la puerta se abre. O sea, cuando recibimos lo que hemos pedido. O cuando tiene la seguridad en su corazón, aunque todavía no tenga en su mano lo que pidió. O cuando Dios le dice sencillamente no. El poderoso apóstol Pablo quería algo, y dice que por 3 veces le pidió a Dios, y Dios prácticamente le dijo: no te voy a dar lo que estás pidiendo. En palabras de Pablo, él tenía un aguijón en la carne. Y en 2 de Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios le dijo: Pablo, escucha, no te voy a dar lo que me pides, pero en cambio, te voy a dar de mi gracia.
Y Pablo dejó de llamar. Él no oró una cuarta vez al respecto. ¿Cuándo usted deja de orar? Cuando la puerta se abre y usted tiene lo que ha pedido, o cuando lo tiene en su corazón y Dios le da esa seguridad. Hay una necesidad por la cual usted pide, hay un discernimiento que usted busca y hay una determinación a la que usted llama. Creo que muchos de nosotros no somos persistentes en la oración. Permítame decir algo más sobre este llamar. En un sentido, usted puede decir que Dios contesta todas las oraciones. Algunas veces su respuesta es sí. ¿Alguna vez usted le ha pedido algo a Dios y Él le ha concedido eso casi de inmediato? Estoy seguro que muchos de ustedes habrán sido bendecidos de esa manera. Mi amigo, hay cosas y circunstancias que de ninguna manera pueden ser simple casualidad, y que la única explicación racional es que son las respuestas directas de Dios a nuestras oraciones. Pero a veces la respuesta de Dios es no. Es cuando Dios dice, estás pidiendo algo erróneo, no te lo voy a conceder. Recuerde que Dios lo sabe todo, y aunque usted piense que lo que está pidiendo es bueno, Dios sabe que no lo es, y por eso no se lo da. En tal caso, no se enoje con Dios, más bien agradezca a Dios. Y algunas veces la respuesta de Dios es, espera. Es cuando Dios dice, voy a darte lo que pides, pero tienes que aprender a depender en mí. Estoy ayudándote en tu desarrollo. Y muchas veces cuando Dios no nos da aquello que le pedimos, por lo general nos da algo que es infinitamente mejor de lo que nosotros pedimos. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de la oración? Regresemos al capítulo 7 de Mateo. ¿Cómo sabemos que Dios va a contestar la oración? Veamos Mateo 7, verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si usted pide con fe, si usted busca con discernimiento, y si usted es persistente, sus oraciones serán contestadas. Y Jesús ilustra esta verdad. ¡Qué gran maestro fue Jesús! En Mateo 7, en los versos del 9 al 11, Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿por qué debemos tener la seguridad de que Dios va a contestar nuestras oraciones? Porque Dios es bueno. Vea la lógica de Jesús. Si aún los hombres malos cuidan de sus hijos, ¿no es mucho más razonable el esperar que un Dios bueno conteste las oraciones de sus hijos? Y no solamente que Dios es bueno, sino que además es un Dios sabio. Dios jamás le dará a usted algo que le haga daño. Dios jamás le dará piedras en lugar de pan. Él nos dará lo que quiera darnos, porque es sabio. Pero Dios no solamente es bueno y sabio, sino que por sobre todas las cosas, Dios es amor. Es nuestro Padre que está en el cielo. Así que cuando nos acercamos a Dios en oración, no dejemos de orar pidiendo por nuestras necesidades, pero no para nuestros lujos. Busquemos con discernimiento la voluntad de Dios y seamos persistentes cuando, mediante la oración, casi sin ninguna esperanza, Él le pide a la chica que salga con él y para su sorpresa, ella le dice que sí. ¿Qué sucedió? Que en todo ese proceso de querer salir con ella, él estuvo mejorando su manera de ser, sus modales, su aspecto físico, tratando de que ella le acepte. En otras palabras, él estuvo creciendo en forma integral.
Y eso es exactamente lo que la oración hace. Pedimos a Dios algo y no tenemos respuesta. Y pedimos otra vez y decimos, Señor, ¿será que tengo egoísmo en mi vida? ¿Será mi falta de fe? ¿Será mi poco interés en estudiar tu palabra? Anda, que oremos. ¿Qué es lo que pedimos en la oración? En Mateo 7:7 Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Observemos esto. Primero, pedid. Simplemente pedir. Dios nos ordena que pidamos. ¿Sabe usted que el gran problema en la oración no es la oración no contestada, sino la oración no ofrecida? Miremos lo que dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Jesús dice que debemos pedir. La oración no ofrecida no solo es una tragedia, sino también un pecado. En Lucas 18:1, Jesús se refirió a la necesidad de orar siempre. Y también enseñó que debemos velar y orar. Anote al margen en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración debe ser algo tan natural, tan normal como el respirar. Pablo dijo que debemos orar por todo, porque si le interesa a usted, también le interesa a Dios. Ahora, si usted no puede orar por algo, o sabe que sería erróneo orar por algo, entonces también es erróneo el hacerlo. No divida su vida entre lo secular y lo sagrado. No diga, bueno, oraré si voy a predicar un sermón, pero no tengo que orar cuando voy de pesca. ¿Cree usted que hay algo de malo en orar a Dios cuando va de pesca? ¿O cuando va a jugar su deporte favorito? ¿O cuando invierte tiempo en sus pasatiempos? Años atrás, junto con unos amigos, estuve en Cabo Cañaveral, en la Florida. Estuvimos pescando. No había ido de pesca por mucho tiempo. Tenía mi caña de pescar, mis anzuelos, la carnada, absolutamente todo. Y en el lugar en donde fuimos a pescar, yo estaba un poco lejos de mis amigos, con el agua hasta mis rodillas. Y a la distancia podía escuchar las voces de mis amigos atrapando peces. Y yo no pescaba nada. Y oré y dije, Señor, no estoy pescando nada, mientras que mis amigos aparentemente sí lo están haciendo. Señor, tú sabes que he estado trabajando muy fuerte y que a los tiempos vengo a pescar. Ayúdame a pescar, no un pez chiquito, sino uno realmente grande. Y lancé una vez más el anzuelo con la carnada en el agua. De pronto, la línea se tensó, y yo también. Entusiasmado comencé a enrollar la línea y de pronto la trucha más grande que he visto en mi vida estaba frente a mí. Era una trucha que pudo haber ganado cualquier concurso por peso y tamaño. Unos momentos antes le había pedido a Dios que me ayude a atrapar un pez grande. Y ahí estaba un pez no solo grande, sino enorme. ¿Sabe lo que hice de inmediato? Le agradecí a Dios y le dije, Señor, eso fue formidable. Déjame atrapar otro más. Y Dios me bendijo 3 o 4 veces más. Ahora, usted puede pensar que eso fue un poco frívolo. Permítame decir algo. Ninguno de nosotros tiene nada que hacer si es que no podemos orar por lo que hacemos, no importa lo que sea. Si usted no puede orar por algo, entonces no tiene por qué hacerlo. Si algo usted no le puede pedir a Dios, entonces no tiene por qué desearlo. La Biblia dice, en todo con oración y súplica. ¿Puede usted pensar en algo que sea demasiado grande para Dios o demasiado pequeño para que no lo note o para que lo note? Piénselo. Pablo en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así que debemos pedir, y alguien me preguntará,
Pastor, ¿y qué si quiero algo incorrecto? Bueno, usted no pide lo incorrecto, pero sí le puede decir a Dios: Señor, estoy anhelando algo que es incorrecto. Ayúdame a eliminar ese deseo de mi corazón. No importa lo que sea. Preséntelo a Dios en oración. Nuestra responsabilidad es el pedir. La responsabilidad de Dios es el dar, siempre y cuando nuestro pedir sea de acuerdo a su voluntad. Pero no solo debemos pedir, sino que también debemos buscar. ¿Qué quiero decir con discernimiento? No solo que debe haber deseo, sino también discernimiento. Cuando usted está buscando, pudiera haber algo que usted no ve o algo que usted no conoce. Y si usted está buscando algo, quiere decir que es algo que está perdido o no se sabe. Y usted está tratando de encontrarlo, de saberlo. Podríamos decir, está tratando de descubrir algo. Amigo, amiga, ¿ha descubierto ya la realidad de Dios en su vida? Para que pueda orar a Dios, primero tiene que conocer a Dios, y para conocer a Dios usted debe haber recibido en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Si aún no lo ha hecho, lo puede hacer este mismo momento. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Agradézcale a Jesús que Él derramó su sangre en la cruz para perdonar sus pecados, y entréguele el control total de su vida y comience a vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Si usted pide por algo erróneo, Dios no le va a bendecir. Dios no le va a dar. Pudiera ser que usted tenga una motivación egoísta. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo puedo pedir por necesidades personales, pero no puedo pedir por necesidades egoístas. Y pudiera ser que Dios mismo quiere que busque. Antes de darme lo que Él quiera darme, Él quiere que yo quiera más de Él que aquello por lo cual estoy pidiendo. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Así que pudiera ser que Dios quiere que yo me acerque a Él y que le busque, y que deje de practicar oraciones tibias o totalmente vacías. Dios hace negocios con aquellos que seriamente quieren hacer negocios. Pudiera ser que Dios quiera que yo busque su poder, que viene por medio de la pureza, de acuerdo a lo que dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora note la progresión. Deseo,